Bienvenidos a En Exclusivo de France 24 en la novena Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, y en el marco de esta cumbre me abre un espacio en su agenda el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo para France 24. Un gusto, Natalia. Empiezo por preguntarle, usted es uno de los asistentes a esta Cumbre de las Américas, pero hay varias ausencias que ensombrecen de alguna manera el posible resultado de esta cumbre. ¿Está usted de acuerdo con la exclusión de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua? Mire, yo respeto la decisión soberana del país anfitrión. Estados Unidos es el país anfitrión y respetamos. Ahora, Paraguay tiene una posición muy firme en defensa de la democracia y en no tampoco quedarnos callados cuando vemos que las democracias están amenazadas. De hecho, Paraguay rompió relaciones con Venezuela, una vez culminado el proceso último electoral de Venezuela. Como nosotros, como integrantes del Grupo de Lima, consideramos que el proceso electoral fue ilegítimo, y si nosotros consideramos que el proceso electoral fue ilegítimo, el resultado de ese proceso electoral obviamente no podemos convalidar. Entonces, Paraguay tuvo una posición, creo que fue el único país de la región que rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. En el caso de Nicaragua también hay más de 7, creo que, ex candidatos a presidentes de la República fueron detenidos por la justicia. Tampoco no vemos nosotros que Nicaragua tenga un comportamiento democrático por parte de sus autoridades, y nos preocupa. Diciendo eso, reitero, nosotros respetamos la decisión del país anfitrión, que es Estados Unidos, de invitar a quienes consideren ellos propicios para esta cumbre. Y más allá de la exclusión a través de estos canales diplomáticos, entonces, ¿qué medidas se pueden tomar concretamente para que sean los ciudadanos de los respectivos países los que tomen las decisiones y no estos representantes que, en su caso, por ejemplo, no son reconocidos? No, yo creo que acá nosotros tenemos enormes desafíos como región. Uno de esos desafíos es consolidar la democracia, proteger las democracias y participar para custodiar nuestras democracias. Hoy lo que en algún foro internacional se puede proponer sería un diálogo para que avancemos hacia procesos electorales democráticos y que estos países recuperen su democracia a través de un proceso eleccionario abierto, transparente, donde se respete la voluntad popular, donde haya garantías para que todas las fuerzas políticas participen. Y bueno, y ese es el primer paso, unas elecciones libres, que es un poco el sustento de la democracia. Y segundo, gobernar también bajo los principios democráticos, porque la democracia no culmina en un proceso electoral, sino que vivir en democracia es mucho más amplio que solamente culminar un proceso electoral. Respetar las instituciones, respetar las libertades públicas, respetar la libertad de prensa, no perseguir a los adversarios políticos, subordinando las instituciones que tienen que estar al servicio de la sociedad y no del liderazgo de turno. En fin, las democracias se van construyendo diariamente, ¿verdad? Y el proceso que por lo menos yo veo que podemos nosotros desde aquí proponer es un diálogo para recuperar las democracias en estos países donde hoy simplemente no viven en democracia. ¿Hay consenso entre los países asistentes, los que sí asistieron, y las representaciones, por ejemplo, en el caso de México, para incluir esto en la declaración final de la Cumbre de las Américas? No sé si así como yo estoy diciendo taxativamente, pero sí hay consenso sobre la necesidad de proponer un diálogo sobre la defensa de principios democráticos. Y yo creo que esto es muy saludable que levantemos nuestra voz, pero que también cooperemos para una vía de solución, para proponer un camino de salida para que el mundo, para no construir barreras solamente, sino que empezar a construir puentes de salida para esta situación que están viviendo algunas de las sociedades de nuestra región. Presidente, otro tema de esta cumbre es la migración, el problema migratorio. ¿Cuáles van a ser los argumentos de Paraguay para discutir esta materia? Y nosotros estamos, como todo el mundo, muy preocupados por la migración. Yo creo que nunca la humanidad ha vivido
tanta migración en todo el mundo, desde migrantes sirios hasta la mayor migración que hemos visto en los últimos tiempos, que es la venezolana, más de 5 millones de venezolanos migrando por el mundo, ¿verdad? Que requieren de asistencia, que requieren de gestos de solidaridad. Paraguay, por ejemplo, ha recibido ya a muchos, en nuestros casos, que son los migrantes que llegan a nuestro país, son los venezolanos. Hemos facilitado, inclusive con visas, hemos hecho acuerdos para que con visas vencidas, con pasaportes vencidos, puedan hacer su documentación en nuestro país. Pero acá lo importante es construir una política general. Primero, atendiendo y viendo esta problemática. Segundo, también construyendo recursos para aquellos países que recepcionan a la mayor cantidad de migrantes, porque eso desequilibra también un presupuesto general de gasto de la nación, y el resto tenemos que ser solidarios con los países. Por ejemplo, Colombia, que está recibiendo, es uno de los países que recibe mayor cantidad de migrantes en los últimos años. Eso requiere también de una solidaridad internacional y ver un poco qué podemos hacer para garantizarles una vida digna a aquellos que por diferentes razones, ya sean políticas, económicas, por situaciones de guerra, son hoy víctimas de esta triste realidad que es la gran migración en el mundo. La solicitud es entonces que Estados Unidos invierta más en los países del sur del continente para atender este problema de la migración. Y claro, y también atacar de fondo por qué la gente sale de los países. Uno puede ser por situaciones de inequidad, por situaciones de falta de oportunidad. Entonces ahí también tenemos que actuar para generar oportunidades y ser solidarios para que se fortalezcan las economías y haya mayor equidad en la región y que la gente no tenga que salir de su país porque le falta oportunidades. Eso es un área que hay que abordar necesariamente. La mayor presencia de inversiones, de asistencia, de políticas que puedan contener la migración porque la gente pueda encontrar oportunidades en sus países. Segundo, la situación política, que también es un tema que hay que abordar necesariamente. En algunos casos la situación de conflicto, como los sirios, que creo que hay más de 4 millones de sirios por el mundo, ahora la situación que estamos viviendo en Ucrania, los migrantes de Afganistán, después de la culminación del conflicto, de la presencia de Estados Unidos en Afganistán, hubieron una migración importante de más de 2 millones de afganos que se salieron de Afganistán y están buscando un nuevo lugar donde vivir, donde estar, ¿verdad? Entonces, es una situación que amerita que tomemos una decisión en conjunto atendiendo toda esta problemática y construir alternativas para las diferentes problemáticas que tenemos. Tiene que ser algo mucho más integral que solamente medidas por momentos coyunturales. Y otro de los problemas que genera también la migración es el crimen transnacional, y por esto quería también preguntarle por el asesinato en Colombia del fiscal Marcelo Pecci. ¿Quién dio la orden de asesinar al fiscal? Y eso está en proceso de investigación. Lo que sí fue una gran tragedia para nuestro país, muestra cómo el crimen es lo que mejor se ha globalizado en el mundo, como bien lo dijiste, el crimen transnacional. Y la lucha contra el crimen transnacional también requiere de una gran cooperación, de un trabajo en conjunto. Lo que ocurrió con Pecci fue muy doloroso para nosotros. Yo no recuerdo un caso de este tipo en Paraguay. No se lo asesinó en Paraguay, se lo asesinó en Cartagena, en Colombia. Agradezco la colaboración del presidente Duque, de la Fiscalía Colombiana, de la Policía, para dar este primer paso, porque todos los autores materiales hoy ya fueron detenidos, fueron identificados, detenidos y están a disposición hoy de la justicia. Este es el primer paso, pero lo que nosotros realmente queremos es poder responder tu pregunta, ¿quién dio la orden? Bueno, y eso ya forma parte de un proceso de investigación conjunta que estamos haciendo entre Colombia, Paraguay, Estados Unidos también está colaborando para tratar de encontrar a los autores morales de este crimen y que no quede impune y que se entienda que hoy el crimen organizado no respeta ninguna frontera y nuestra estrategia también tiene que ser una estrategia coordinada entre los países aliados. Presidente, ¿y por qué estaba el fiscal Marcelo Pecci sin un equipo de seguridad en Colombia? Bueno, la información que tenemos es que él no anunció a las autoridades colombianas de ese viaje y
no pidió asistencia. Él en Paraguay sí tiene todo un equipo de seguridad que lo protege por los casos delicados que llevaba el fiscal Pecci. Pero la información que tenemos, no quiero ahondar mucho en eso porque no conozco a profundidad, pero lo que tenemos hoy es que él no pidió asistencia. De hecho, creo que ni nuestra embajada estaba en conocimiento del viaje del fiscal Pecci a Colombia. En el momento entonces de que él sale del país, si no solicita asistencia, no hay dispositivo de seguridad para un fiscal. Debería haber, pero me imagino que lo que corresponde es que él informe y que solicite asistencia. Yo no creo que ningún gobierno le niegue asistencia a un fiscal que tiene casos que le puedan generar algún tipo de riesgo y que requieran de protección, ¿verdad? Yo no creo que haya ningún tipo de problema. En este caso, lastimosamente, nadie sabía que el fiscal Pecci, por lo menos oficialmente, institucionalmente, no hubo una comunicación ni una solicitud de seguridad al gobierno de Colombia. Si no, estoy seguro que lo hubiese tenido. Presidente Mario Abdo Benítez, muchas gracias por su tiempo para France 24. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar en sintonía de France 24. Sigan viendo toda la actualización de la Cumbre de las Américas en France 24 y france24.com.